Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente aquí con ustedes en un día lógicamente muy especial. Hoy seguramente no vamos a hablar ni del dólar ni de la inflación, o seguramente también. Bueno, ¿por qué motivo? Bueno, hoy es la marcha convocada por un sector del sindicalismo, apoyado por Fuerza de Izquierda, también por movimientos sociales. Una gran expectativa porque, bueno, todos estos días previos estuvieron caracterizados por fuertes críticas del gobierno a la marcha de hoy y también por la deserción de muchos dirigentes sindicales que han dicho que no hacen causa común con esta marcha del día de hoy y por ese motivo hay una fuerte expectativa. ¿Cuánta gente va a reunir hoy la marcha? ¿Va a ser multitudinaria o no? ¿Y qué nueva situación se abre a partir del hecho de que, bueno, con el balance de la movilización va a tener enorme importancia cómo sigue, especialmente todas las negociaciones paritarias de convenios colectivos de trabajo, porque hay dos de las más importantes, docentes y bancarias, que están totalmente empantanadas, con una brecha muy grande entre lo que pretenden los gremios y lo que ofrece el gobierno o las entidades patronales, teniendo en cuenta que hay proyecciones de inflación por arriba del 20% y las ofertas son muy, pero muy bajas y tampoco hay predisposición a colocar ningún tipo de cláusula gatillo o renovación de convenios a mitad de año. Bueno, este es un poco el desafío y la apuesta de la movilización del día de hoy. Nos pareció muy conveniente hoy convocar a un dirigente del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, que es legislador por la Ciudad de Buenos Aires, bueno, para que nos diga, a horas de iniciar la marcha, cuál es la expectativa, por qué concurren, por qué, habiendo sido tan críticos, inclusive del propio Hugo Moyano, alguien que en su momento estuvo con el kirchnerismo, que en otro momento estuvo también con el macrismo, por qué concurren a la marcha de hoy, qué expectativa tienen y qué situación política creen que se abre a partir de esta marcha. Bueno, buen día, Ramal. ¿Qué tal? Buen día, Ismael. Esta es la introducción. ¿Cuál es tu diagnóstico y cuál es tu opinión? Bueno, a ver, ya está de alguna manera planteada tu primer pregunta, ¿por qué estamos allí habiendo sido tan críticos de Moyano y ser actualmente críticos de Moyano? Una de nuestras críticas centrales siempre consistió precisamente en la disposición absolutamente baja o nula de esta dirigencia sindical en enfrentar los planes de ajuste del gobierno. Hoy, por diferentes motivos que después podemos analizar, se plantea una movilización. Bueno, la izquierda, que ha criticado la desmovilización, perdería autoridad si no está presente en las circunstancias en que efectivamente al menos una parte de los sindicatos se movilizan. Y lo hacemos porque para todo un sector de trabajadores la jornada de hoy va a ser un canal, una forma de expresar un cuadro de enorme inquietud y de insatisfacción. Entre enero y febrero tuvimos 6.500 despidos en lo que va desde los ingenios azucareros del norte hasta las minas de Río Turbio, pasando por el INTI, por la fábrica militar de Azul. Bueno, y luego un cuadro de paritarias grave también, porque efectivamente el gobierno plantea un 15% de techo en un país donde la propia política oficial, entre la devaluación, los tarifazos y otras cuestiones, bueno, apunta ya hoy a una inflación que muy probablemente esté cercana al 25%. Es decir, que del lado del gobierno tenemos la pretensión de una caída del salario en este año de otros 7 u 8 puntos. Bueno, todo esto está presente en muchísimos trabajadores que se van a movilizar, incluso cuando la voluntad de sus dirigentes sindicales es la de quedarse en su casa. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Moyano, que bueno, en su momento tuvo un acuerdo muy importante con el propio Mauricio Macri y que últimamente está acosado por algunas cuestiones judiciales, negocios de la obra social, negocios con el correo, etcétera? ¿Por qué creen ustedes que hace esa movilización y cómo ustedes interpretan que puede ser superado Moyano participando en una movilización convocada por el propio Hugo Moyano?
Claro, bueno, a ver, los motivos por los cuales Moyano convoca efectivamente son varios. Además de los que vos decís, hay que tener claro que se ha desatado una pelea por el liderazgo de la CGT, después que los hechos del 14 de diciembre, el 18 de diciembre, dejaron terriblemente desacreditados a este triunvirato. Eso tiene que ver con la movilización por el cambio de la fórmula previsional. La movilización por la reforma previsional, que la CGT boicoteó y después, para disimularlo, llamó a un paro que encima fracasó. Sí, bueno, entonces, llamó un paro 20 minutos, lógico. 20 minutos antes. Entonces, quiso disimular la falta de apoyo, ¿no es cierto?, a aquella marcha. Entonces, todo eso ha abierto un clima de implosión en la CGT. Moyano lo quiere aprovechar. Bueno, y en la mesa de negociaciones está evidentemente su situación judicial y también, hay que decirlo, cambios muy severos al convenio colectivo de camioneros. Es llamativo que Moyano, sin embargo, no lo coloque en la agenda de la movilización. Porque ahora el Ministerio de Trabajo ha dicho que no va a homologar Claro. un bono extraordinario que siempre cobran los camioneros para esta época del año. Y además, cláusulas que tienen que ver con el convenio colectivo, cuántos choferes van en un camión, horarios, ese tipo de cuestiones. Moyano no lo coloca en la agenda de la marcha, lo cual es significativo porque muestra que para él la marcha es más bien un episodio en su juego de extorsiones recíprocas con el gobierno que el punto de partida realmente de un plan de acción. Ahora, justamente pensamos que hay que estar ahí, la izquierda debe estar en este lugar donde los trabajadores se van a movilizar para marcar otro rumbo. La gran consigna que van a levantar los sindicatos combativos, el clasismo, la izquierda, que hoy nos vamos a concentrar desde la UNA en Independencia y Lima, todos juntos, tras la bandera que va a marcar la necesidad de un paro activo nacional y un plan de lucha. Es decir, que esto no sea un rayo en cielo sereno, una acción perdida, inscripta en este juego de chantajes. ¿Cuáles serían los objetivos de ese plan de lucha que ustedes proponen? Bueno, los objetivos, en primer lugar, frenar con esta escalada de despidos que está fuertemente concentrada en el Estado. Un punto muy claro es el INTI, donde tenemos 250 despidos de técnicos profesionales, muchos de los cuales han trabajado en innovaciones tecnológicas muy importantes y que son despedidos en el marco de una estrategia de desguace y de privatización se habla del de INTI. tercerizar por las ejemplo, tareas que ellos hacían tareas de metrología, de control de calidad, dársela a grupos privados y avanzar, ¿no es cierto?, en un desguace del instituto. Luego, por supuesto, está el tema de paritarias libres, la defensa de la cláusula gatillo. Fíjate lo siguiente, hace 10 días más o menos, el gobierno hace una emisión de deuda interna con este problema que tiene que ver con la inflación que el mismo gobierno ha desatado. Entonces dijo, ¿cómo hago para que los inversores me crean? Bueno, le voy a dar la cláusula gatillo, le voy a decir, ustedes van a tener de reajuste todo lo que dé la inflación más un 3,75% de interés, claro, de tasa de interés real. Es decir, que el gobierno reconoce una cláusula gatillo para los que van a lucrar con la deuda pública, no se la reconoce a los trabajadores. Entonces es muy claro que se prepara otro planteo de transferencia de riqueza social de los trabajadores a los grupos financieros, empresarios. Esto es lo que está hoy colocado, ¿no es cierto?, fuertemente en la agenda oficial. Y es la agenda oficial, pero también de una coalición política, yo diría, de hecho o no declarada, que es la que el gobierno tiene con los gobernadores del PJ y de otros sectores, el masismo también, por ejemplo, porque finalmente la reforma previsional le sacó a los jubilados los recursos necesarios para cerrar este conjunto de acuerdos con los gobernadores. Entonces, esto tiene que estar, ¿no es cierto?, muy claramente planteado. Por eso, nuestra columna en el día de hoy tiene una impronta sindical y también política, en la voluntad que el movimiento obrero logre un alineamiento independiente de los bloques que hoy, desde el gobierno, desde una oposición complaciente con el gobierno de este plan de ajuste, están colocando, ¿no es cierto?, todo este conjunto de agravios a los trabajadores. Ya que señalaste el tema del 14 de diciembre, de la movilización, bueno,
había 2 militantes del Partido Obrero que fueron El detenidos. del 18, sí, sí. El 18 de diciembre, perdón. Sí, sí. Y bueno, fueron excarcelados, pero ahora el fiscal está Claro. pidiendo la detención de ellos. ¿Cuál es la situación? Bueno, a ver, la situación, ellos efectivamente están, hoy el juez estableció su libertad, que pueden continuar hasta que se inicie la causa, ¿no es cierto?, en esa condición, lo cual, ¿no es cierto?, es absolutamente elemental en el marco de que ellos, por ejemplo, se presentaron en todas las instancias en que fueron citados por la justicia. Pero este fiscal, el fiscal Moldes, no presentó un alegato, es un panfleto político, un panfleto antidemocrático, que califica, vamos a tomar un ejemplo, a los manifestantes como supuestas organizaciones sociales. ¿Utiliza eso, supuestas? Sí, dice supuestas organizaciones sociales. Llama a los militantes de animales antisociales. Entonces nosotros presentamos, justamente en el día de hoy, nuestros abogados presentaron un escrito ante la Cámara de Apelaciones llamando la atención respecto de que un fiscal de la Nación, en vez de atenerse a lo que debe hacer, a su papel, a los hechos, ha decidido escribir un panfleto. Esa es la característica que tiene esta medida que presentó, y es indudable que detrás de una serie de acusaciones completamente injustificadas se pretende sustentar la agresión a un policía que nunca podrían haber llevado adelante estos militantes. Acá está la voluntad de personalizar en 2 militantes una sanción a toda una manifestación. Y en esa manifestación sancionar o criminalizar a la protesta social, justamente en un momento en el cual están en juego no, por eso todos. la pregunta mía era pertinente, justamente porque hoy hay una movilización. Lógico. Y este puede ser un antecedente como diciendo, mire, todo aquel que participa en una Por supuesto, movilización, es un intento, el día de mañana puede ser... Es un intento de amedrentamiento. Yo en el día de ayer estuve en otra audiencia porque también hay detenidos del día 14 de diciembre, que no son afiliados al Partido Obrero, pero también gente que había participado de la movilización y que fueron detenidos al voleo completamente. Y que hoy aparecen realmente como rehenes Tenemos de que ir esta cerrando. política. Y una última pregunta. Hubo manifestantes que salieron gravemente heridos y algunos perdieron inclusive Así es. la vista, etcétera. ¿Cuál es la situación de ellos desde el punto de vista, no solamente médico, sino también desde el punto de vista judicial? Muy breve porque tenemos que ir cerrando. Bueno, desde el punto de vista médico están bien dentro de la enorme pérdida, irreparable pérdida que han tenido sufrieron. fue una bala de goma. Por supuesto, uno de ellos, un compañero nuestro, militante gráfico, y luego, por supuesto, ellos, y estamos haciendo causas dentro de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, estamos demandando al Estado por estos ataques terribles. Ramal, gracias. Muchas gracias. Bueno, expectativa por la movilización del día de hoy. Se espera que sea una marcha importante y lo más importante después el balance para ver qué nueva situación gremial, sindical y política se abre en el país. Y bueno, con esto que en el día de ayer el dólar nuevamente estuvo bastante movedizo, más aún por el tema del paro bancario. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Parque temático Tierra Santa.